Ya le decía hace unos momentos, en un hecho histórico, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad elevar 75 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 8.5%. Este es el 10º aumento consecutivo que hace el Banco de México a este indicador, a la tasa de interés de referencia, que es la que usan los bancos para intercambiar dinero, para prestarse dinero, y la que finalmente pues termina fijando la tasa de interés para los consumidores, para los créditos de todo tipo, sobre todo les decía los de tasa variable. Hay que recordar que este 8.5% se trata del mayor nivel registrado en la historia de Banco de México, solo por debajo del que se reportó en agosto y diciembre del 2008, cuando se ubicó en 8.25% la tasa de interés. Hay que señalar que fue ese mismo año, el 2018, cuando Banco de México adoptó el 2008, cuando adoptó el Banco de México el mecanismo de la tasa de referencia como método principal de la política monetaria, con el mandato pues prácticamente único de contener la inflación, aunque la tasa de interés sirve también para pues que las expectativas de los empresarios, de los patrones, de los inversionistas y del mercado en general, pues vea cómo viene el ritmo de la inflación. Lo que sí no podemos hacer en México es descuidar este indicador de la inflación, porque si se nos va de las manos, luego hay crisis profundas como la tiene Argentina, de la cual, por cierto, no puede salir, y muchos otros países que no han sabido cómo controlar la inflación o que sus bancos centrales no son independientes, entonces el gobierno les pide, les dicta la política monetaria y eso se convierte en un desastre. ¿Cómo va a repercutir en el país este aumento de la tasa de interés? Le cuento, entre las principales afectaciones financieras se encuentran los créditos nuevos y los financiamientos a empresas en caso de tener alguna deuda anterior, como la compra de un auto, una hipoteca de una casa, una tarjeta de crédito. Estos no sufren cambios siempre y cuando, le decía, no sea la tasa variable, porque ya se contrató con una tasa fija, es decir, que los intereses no cambian, pero sí si se busca contratar un crédito nuevo, así que hay que tener cuidado y leer con exactitud y con mucho detalle todo lo que firmamos, si es que estamos buscando contratar un nuevo crédito de lo que sea, un crédito de nómina, un crédito de tarjeta de consumo, un crédito hipotecario, automotriz, etcétera. Hay que señalar que esta decisión del Banco de México busca frenar la inflación en el país, la cual se ubicó en 8.15% en julio, muy por arriba del objetivo que tiene el Banco de México, que es de 3%, y una de sus mayores cifras también en los últimos 21 años. La inflación imparable, por eso la herramienta principal que tiene pues un gobierno, un banco central, es la política monetaria, la tasa de interés, subir la tasa para que la inflación baje, se restrinja el dinero en la economía. Eso le afecta claramente a la economía, pero bueno, no se sale de control el tema de la inflación. En este aumento no solo le afecta al sector financiero del país, sino encarece algunos de los costos de los productos de la canasta básica, los cuales han registrado una dramática disminución en su consumo y un aumento importante en su precio. Vamos a ver este reportaje. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que la alimentación básica del mexicano se ha encarecido y su consumo ha disminuido hasta en 50%. El ticket promedio por cliente, este es un dato importante, es ahora en este momento al corte de 50 a 100 pesos, cuando en el periodo anterior, o sea que fue octubre del año pasado, la última encuesta, el ticket promedio estaba entre 100 y 150. De acuerdo a la 17 encuesta nacional en la que se entrevistó a 1,300 pequeños negocios de toda la República Mexicana, la ANPEC advierte que las ventas han caído en más de 8% en lo que va del año y desde que inició la pandemia, 30%. El 84% de los pequeños comerciantes también destaca un menor consumo por parte de sus clientes. Lo que antes compraban por kilo, hoy son medios kilos. La gente ha ido tendiendo a hacer un consumo de lo que se come. Vamos, una compra casi de diario. El kilo se convirtió en medio kilo. El arroz, el frijol y el azúcar, o sea, este tipo de productos, sobre todo que se presentan también mucho a granel,
También se compran muchos medio kilo, ¿no? Los productos que dejaron de comprarse en mayor medida son los enlatados, huevo, botanas, dulcería y lácteos. El 69% de tenderos considera que sus clientes consumen contra lo que les alcanza y el 84% pide fiado. 76% ha notado reducción en la presentación de productos y 72% vio un aumento en el cobro de la energía eléctrica. Sobre el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, el 78% concuerda que no ha funcionado. Cree que la inflación va a durar más de 2 años. Es la expectativa, los futuros económicos que se ven abajo no corresponden a los futuros económicos que nos venden arriba. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Y justamente fue hace un par de meses cuando el presidente López Obrador hizo un llamado al Banco de México para que ya no aumente las tasas de interés. Le decía porque esto pues termina afectando el crecimiento económico y frenando la inversión, como lo dijo el país y como lo dijo el presidente, la inversión en el país, el crecimiento económico de México. Estas fueron las palabras hace 2 meses del presidente López Obrador. Desde luego, el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor, para que haya inversión y tengamos crecimiento económico. Pese a este aumento, no todo fue malo, pues la Bolsa Mexicana de Valores repuntó, logró cerrar con una ganancia de 1.36%. La verdad es que pues con una tasa de interés más alta, también los bancos ganan, las entidades financieras y los rendimientos de algunas empresas. En fin, no necesariamente va ligado lo que sucede con la bolsa con respecto a la tasa de interés, pero este diferencial que tiene México, eso sí hay que decirlo, con respecto a Estados Unidos en su tasa de interés de referencia, pues sí hace que los inversionistas estén confiados y les interese invertir en México, en los bonos del país. Por eso el tipo de cambio, ahorita lo vamos a platicar con Roberto Aguilar, pues se mantiene estable, fortalecido, resiliente con respecto al dólar. Pues la autonomía del Banco Central Mexicano, del Banco de México, se hizo notar, se hizo valer una vez más. Ayer, cuando se dio a conocer este aumento de la tasa de interés en 0.75 puntos o 75 puntos base, pues para llevar a esta histórica tasa de referencia del Banco Central de 8.5%, es algo que tenía que hacer casi que por el librito el Banco de México, toda vez que la inflación sigue muy alta, sigue incluso rompiendo los pronósticos de los analistas, el consenso de los analistas quincena tras quincena y pues lo que vemos en el mundo también es que sigue afectando la inflación y los bancos centrales, como el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, también aumentando la tasa de interés. México debe de tener pues este diferencial amplio con respecto a la tasa de Estados Unidos, si no pues los inversionistas irían a refugiarse o a invertir en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en papel en Estados Unidos, y no necesariamente en México, y eso sí nos generaría un problema en el tipo de cambio. No es lo principal que busca el Banco Central al aumentar la tasa de interés. Su mandato es buscar la estabilidad de los precios, contener la inflación, combatir la inflación, como lo está haciendo el PASIC, que no ha funcionado mucho este plan con los empresarios y el gobierno para que no aumenten los precios de 24 productos de la canasta básica, pero ese es el mandato del Banco de México. Sin embargo, pues adicionalmente también se controlan o se envían mensajes para los inversionistas, tratar de anclar las expectativas, como se le llama un poco más de forma técnica, de los inversionistas, de los empresarios, y eso pues les hace tener un poco más de confianza en México, de que el Banco Central va a hacer lo que tenga que hacer para contener la inflación y que no se salga de las manos, porque ahí sí le decía, en países como en Argentina, donde no tienen un Banco Central independiente, autónomo, pues el gobierno le mete mano y ha tenido inflaciones pues como en Venezuela, ¿no? De más de 100%, y ahí toda la economía, ahí sí, se convierte en un desastre. Así que qué bueno que el Banco de México, con todo lo que significa para el crecimiento y para los créditos nuevos que se contraten a tasa variable, pues está haciendo lo que tiene que hacer para buscar contener la inflación y mantener la estabilidad también financiera de México. Es momento de conocer la información más importante.